Seguimos aquí en Elche, en la celebración de este sexto simposio de enfermedades autoinmunes sistémicas, y ahora lo que vamos a hacer es hablar con el doctor Francisco Javier Navarro. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar aquí comentando el tema. El doctor Francisco Javier Navarro es responsable del comité local, organizador precisamente de este sexto simposio, reumatólogo del Hospital General Universitario de Elche y profesor asociado de Inmunología y Biotecnología de la Universidad de Alicante. Doctor Navarro, antes usted, entre otras muchas cosas que ahora vamos a comentar, se definía de alguna forma como un profesional aficionado al sistema inmune. A ver, ¿esto qué quiere decir exactamente? ¿Es profesión? ¿Es vocación? Cuando nos formamos en reumatología, cuando hicimos el sistema EMIR, el sistema inmunológico estaba descubriéndose, estaba en mantillas. Entonces, una vez que terminé mi residencia, las posibilidades de hacer investigación en inmunología eran difíciles aquí en España. Y una vez que saqué mi plaza de reumatólogo, entonces pedí una beca FIS y me fui un año a Inglaterra, al Hospital Guis Hospital de Londres, donde había un profesor reumatólogo que se dedicaba al sistema inmune. Estaba cerca, también estaban todos los profesionales que estaban desarrollando las terapias iniciales biológicas, el doctor Meining, Sis Meining, que es uno del primeros que empleó tratamientos biológicos para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas, y allí pude hacer mi tesis doctoral precisamente sobre los mecanismos inmunológicos que estaban interviniendo en la artritis reumatoidea y en otras enfermedades autoinmunes. Realmente todavía no se desconocía un poquito cómo estaba el tema, hice mi tesis doctoral, de hecho cuando vine y me entrevistaron, pues ya apunté que todos estos mecanismos que estábamos descubriendo iban a ser importantes, era el año 91, y realmente en poco tiempo, a partir del año 2000, empezaron a utilizarse los tratamientos biológicos para las enfermedades autoinmunes reumatológicas. Por lo tanto, estábamos en el buen camino. Los reumatólogos somos los que hemos entrado a manejar el sistema inmune a nivel clínico, tanto en sus conocimientos de cómo funciona. Últimamente los oncólogos también están en este campo también, pero nosotros fuimos los primeros y los que hemos empleado inicialmente las terapias biológicas para controlar estas enfermedades autoinmunes sistémicas principalmente, porque son las más graves. Permítame, los reumatólogos fueron los primeros en este campo y quizá también en algún otro, pero se me ocurre preguntarle, la figura, el especialista, la especialidad de reumatología en general, ¿usted considera que está suficientemente, no sé si preguntarle, valorada o reconocida? En aquellos tiempos, cuando éramos residentes, estaba empezándose, había muy poquitos reumatólogos y pocas unidades que formaban reumatólogos. La especialidad como sí nació en Inglaterra cuando Sir Alfred Carrot describió y desgajó la gota como una enfermedad particular dentro del reumatismo, y era una enfermedad que se llama autoinflamatoria. Los cristales de ácido úrico provocan una... Y a partir se desgajó. Evidentemente lidiábamos con una serie de enfermedades que no sabíamos por qué se producían, que eran graves, que deterioraban a las personas, que deterioraban las articulaciones y en general a todo el organismo del individuo, que terminaba postrado en una cama y al final de pocos años realmente no podía hacer nada. Ese es el panorama que nos encontramos cuando yo empecé a hacer reumatología. Empezaron entonces a conocerse los mecanismos, gracias a estas investigaciones en Inglaterra y en otras partes del mundo, de que el sistema inmune era muy importante en las enfermedades reumáticas. Y de ahí empezaron entonces a investigar estos mecanismos y a buscar soluciones para controlar el sistema inmune. Inicialmente teníamos medicaciones muy agresivas, como los corticoides o lo que se llamaban sales de oro. Posteriormente vino el metotrexato, que era una medicación que se empleaba en oncología, también lo empleaban los dermatólogos, y empezábamos a controlar la respuesta del sistema inmune. Pero una vez que empezaron a conocerse los mecanismos íntimos, cómo se relacionaban todas las células del sistema inmune, empezamos a desarrollar estos medicamentos biológicos que bloqueaban determinados caminos en el desarrollo del sistema inmune para atacar a nuestro organismo. Y esa ha sido la gran explosión, el gran avance que se ha producido en la reumatología, que ya le digo, de tener enfermos ingresados que se iban deteriorando progresivamente, actualmente no tenemos prácticamente enfermos ingresados con estas enfermedades y hacen vida normal. Doctor, ¿qué son las enfermedades autoinmunes clásicas? ¿De qué estamos hablando? Las enfermedades clásicas, que son las más prevalentes, era la artritis reumatoide, la artritis psoriática, la espondilitis anquilopoyética. Estas son las tres clásicas en las cuales hay mecanismos inmunológicos diferentes, pero que los mecanismos inmunológicos diferentes muchas veces coinciden en determinadas vías
aunque inicialmente pueden partir de determinados lugares diferentes en la estimulación del sistema inmune, pero con estos mecanismos biológicos bloqueamos estas vías comunes y, de hecho, para estas tres enfermedades empleamos determinados tratamientos biológicos comunes. Últimamente se están desgajando los mecanismos inmunológicos propios de cada una de las enfermedades y estamos desarrollando fármacos biológicos que son difíciles de fabricar para bloquear caminos específicos. Y lo más novedoso actualmente es que estamos no solamente dando tratamientos biológicos que bloquean a nivel extracelular estos mecanismos, sino que estamos desarrollando ya medicamentos químicos que entran dentro de la célula y bloquean los mecanismos íntimos biológicos de la respuesta inmune. Por eso digo que la reumatología actualmente debe estar mucho más cerca de la inmunología y la biología celular que realmente en contacto con la traumatología o cirugía ortopédica, que realmente es el final, ya cuando no podemos hacer nada y pasamos. En muchas universidades el problema es que muchas unidades de reumatología o los conocimientos de reumatología están ligados a la cirugía ortopédica y traumatología y realmente tenemos muy poco que ver con ellos. Tenemos mucho más que ver con la medicina interna y con la biología. En todo caso, doctor Navarro, lo que sí que parece cierto es que las enfermedades reumatológicas están relacionadas o tienen muchas implicaciones a nivel del aparato locomotor. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Sí, porque muchos de los mecanismos, el sistema inmune, ¿dónde está? El sistema inmune está en todo el organismo. Se fabrica en la médula ósea, donde se fabrica la sangre, está en los ganglios linfáticos, que están distribuidos por todo el cuerpo. Entonces, muchos de estos mecanismos circulan por la sangre. En las articulaciones las tenemos a muchos niveles y, por lo tanto, estos mecanismos muchas veces asientan mecanismos inmunológicos en las articulaciones. Por lo tanto, los síntomas iniciales se manifiestan a nivel del aparato locomotor. Digamos, articulaciones, tendones, músculos. Y, por lo tanto, el paciente, los primeros síntomas que nota son estas limitaciones en el aparato locomotor y por eso consultan al reumatólogo, porque hay una inflamación en la articulación, porque un tendón le duele, porque mueve el brazo y está continuamente con dolor, porque no puede, le duele la espalda durante toda la noche y al levantarse no puede moverse. Entonces, las especialidades nacieron inicialmente porque los síntomas iban dirigidos a un especialista que veía esos síntomas. Eso actualmente a lo mejor en un futuro se puede modificar porque estamos empezando a clasificar las enfermedades de forma bioquímica o molecular, porque muchas de ellas comparten mecanismos inmunológicos y a lo mejor el tratamiento es el mismo. De hecho, una de las mesas que vamos a tratar aquí es la nueva clasificación de las enfermedades reumáticas teniendo en cuenta el aspecto bioquímico o molecular más que los síntomas. Bien. Doctor, un 10% padece una enfermedad inmune, un 10% de la población, que si extrapolamos la cifra creo que es un número importante, pero ¿qué cantidad de ese 10% padece esa enfermedad y no lo sabe? Inicialmente bastante, porque ya le digo que los síntomas son muy inespecíficos. Tardan en diagnosticarse. Los que afectan al aparato locomotor, en nuestro caso la reumatología, cada vez los diagnosticamos más rápidamente y evitamos la evolución. Pero hay otras enfermedades autoinmunes que afectan a otros órganos. Ya hemos dicho que cualquier parte del organismo puede ser atacada por una enfermedad autoinmune, órgano específica, por ejemplo el cerebro, el corazón, el riñón, la piel. Entonces muchas veces tardan en estos diagnósticos porque son muy inespecíficas las manifestaciones y un especialista sí que sabe reconocerlas. Las que afectan al aparato locomotor no es un 10% de la población, son menos, puede ser un 5%, un 1%, pero de la población general pues son bastantes y sobre todo porque si no diagnosticas precozmente estas enfermedades, las secuelas que van a aparecer son irreversibles. Ha comentado usted también, doctor, en varias ocasiones la palabra senescencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación existe entre la senescencia y sobre todo a nivel cerebral? Que creo que usted tiene algo que decir en este sentido. Bueno, evidentemente nosotros vamos perdiendo neuronas a nivel del sistema nervioso central, nos quedan las importantes, se eliminan muchas que no sirven para nada, pero evidentemente se van acumulando productos del metabolismo de las células y que hacen que se degraden. De hecho, el Alzheimer es una acumulación de una serie de productos de las neuronas que se degradan. Pero el propio mecanismo senescente que afecta al cerebro, pues evidentemente con un órgano muy importante para mantener la calidad de vida de las personas, el sistema inmune va parejo al mismo y cuando se altera la senescencia altera estas células del sistema neurológico o de otras partes, el sistema inmune reacciona y provoca una inflamación en estas zonas que hace que el deterioro sea mucho más rápidamente. Mientras vamos envejeciendo se acumulan una serie de células que no se mueren, las células al envejecer deberían morirse y sustituirse por una nueva. Pues esto no ocurre, se acumula una serie de células que se llaman senescentes que no funcionan correctamente, alteran el sistema inmune, además crean una alteración inflamatoria de bajo grado que va degradando la musculatura, los tendones,
funciones casi todos los órganos. Entonces, hoy día es la gran inversión que se está haciendo en dinero, sobre todo en los países más avanzados, es para evitar y controlar este mecanismo senescente, porque es para ser el reto del futuro. Habla usted de controlar ese mecanismo de senescencia. Pero yo le pregunto, ¿cree usted que en un futuro a medio o incluso largo plazo ese mecanismo puede llegar a ser reversible de alguna forma? Sí, puede ser reversible. De hecho, ya existen algunos medicamentos que se están aprobando que hacen que estas células senescentes que están alterando el sistema inmune y la fisiología en general, las bloqueamos o incluso las podemos eliminar. Con lo cual, la supervivencia, se ha hecho estudios ya en ratones, los ratones viven 20-30% más y con más calidad de vida que los ratones normales. Entonces, existen ya medicamentos que se aplican en algunas enfermedades que actúan precisamente bloqueando estas células senescentes o eliminándolas. O sea que en un futuro seguro que se podrá mejorar la calidad de vida, la sobrevivencia, y los pacientes o las personas podremos vivir más y con más calidad de vida. No sé, pero permítame la pregunta. ¿De alguna forma llegará un día en que el proceso de envejecimiento biológico, tal y como ahora lo entendemos, podrá llegar a ser considerado como una, entre comillas, como una enfermedad y por lo tanto tratado como tal? Sí, se podrá retrasar el envejecimiento. Se podrá mantener la fisiología, no de la juventud de los 20 años, pero sí un estado intermedio en la cual la persona, aunque tenga muchos años, podrá mantener su calidad de vida funcional a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico en el aparato locomotor perfectamente, y de otros órganos. O sea, se podrá controlar el envejecimiento, seguro. Una de las claves en ese proceso que estamos comentando, pregunto, ¿puede llegar a ser controlar la reacción de los propios antígenos? Los antígenos que aparecen, muchos de ellos aparecen con la senescencia, porque se modifican determinadas sustancias, se modifican determinadas proteínas que al principio no estaban muy bajo nivel. Entonces el sistema inmune reacciona contra ellas, aunque estén presentes en células sanas, simplemente que están envejecidas, y por lo tanto empieza una agresión contra el propio organismo. Si podemos revertir esa aparición de moléculas extrañas o deterioradas, nuestro organismo podrá evitar esta aparición de mecanismos inflamatorios que lesionan más rápidamente al organismo. Por supuesto que se podrá controlar. Y el sistema inmune, si evitamos este envejecimiento del sistema inmune a través de mecanismos que bloquean esta reacción inflamatoria, también podemos evitar las consecuencias o las secuelas de estos procesos. Doctor Navarro, háblenos un poco de la relación que existe o que debería existir entre los especialistas, en este caso los reumatólogos, especialistas en enfermedades autoinmunes sistémicas y otras especialidades médicas. ¿Cómo se coordinan ustedes? Bien, nosotros nos formamos como internistas en nuestro periodo de formación, de 4 van a pasar a 5 años, pero 2 años estamos rotando por todos los servicios de medicina interna y realmente nos definimos como los internistas del aparato locomotor. Ya digo, no intervinimos quirúrgicamente, tenemos medicaciones, tenemos soluciones para los problemas médicos que aparecen, y de hecho ya rotando por estos servicios nos comunicamos con ellos y vemos los nexos comunes que tenemos. Yo he sido también 3 años director médico del hospital y he podido evidenciar la evolución de la relación de la reumatología con los demás servicios. Hace años el reumatólogo era un ente extraño dentro de los hospitales, había 1 o 2, actualmente forma parte del contexto de muchas de estas patologías autoinmunes que afectan a muchas especialidades, y realmente nos implicamos con ellas porque muchas veces las detectamos nosotros, incluso ponemos tratamientos y las siguen los demás especialistas. Por ejemplo, en oftalmología hay muchas afecciones que se llaman uveitis, que nosotros ponemos el tratamiento biológico y ellos controlan la evolución, pero nosotros vamos controlando esa terapia que va a impedir que se lesione el ojo. O, por ejemplo, a nivel pulmonar, cuando hay una afectación que se llama esclerosis del pulmón dentro de unas enfermedades de estas autoinmunes como la esclerodermia o la polibiositis, nosotros controlamos la terapia biológica y el especialista correspondiente controla la evolución del órgano, si está funcionando correctamente, soporte para estos órganos que se puedan dar. Incluso a nivel renal, pues también, como decía la doctora Vela, en el lupus controlamos los tratamientos que damos a nivel biológico y el nefrólogo va controlando la función del riñón. Lo que intentamos es que no se deteriore para que no haya que llegar ya a secuelas paliativas, como puede ser la diálisis o ya el trasplante. Eso significa que ya hemos fracasado. Las enfermedades autoinmunes sistémicas o no
precisamente por el hecho de ser autoinmunes, no pueden prevenirse. ¿Existe algún proceso de prevención? No existe prevención, solo digo a los pacientes, muchas veces estamos detectando determinadas enfermedades reumáticas antes de que manifiesten clínica, o sea, incluso antes, por determinados análisis, por síntomas muy específicos, porque tienen familiares, porque tienen los genes, se comparten y se hereda la posibilidad de que aparezcan, y a veces tienen alteraciones analíticas, pero le decimos que no podemos prevenir de momento la aparición de la enfermedad. Eso sí, los controlamos de cerca para el momento que haya unos síntomas evidentes o claros, tratarlos, porque son medicamentos evidentemente más benignos que los que utilizamos antiguamente, que eran muy tóxicos, pero tienen sus consecuencias y no podemos dar a una persona que no tiene síntomas una medicación. Se está intentando en algunas enfermedades, no estas que tratamos en este simposio, pero por ejemplo el artritis reumatoide, que es la más prevalente, controlar la respuesta inmune bloqueando las primeras células que están apareciendo, que están alteradas. De hecho, las enfermedades autoinmunes tienen que necesitar un pool de células autoinmunes para que empiecen a manifestarse. Es como un tumor, si hay 4 células es muy poquito, no dan síntomas, pero si hay 4 millones sí que realmente van a provocar ya la aparición de los síntomas. Si los bloqueamos cuando son 4, probablemente podemos evitar que aparezcan los síntomas, aunque no podemos revertir todavía las alteraciones genéticas que están facilitando esa aparición de la alteración autoinmune. Permítame dos preguntas más para concluir. En el aspecto farmacológico, ha hablado usted de la toxicidad o efectos secundarios no deseables. Actualmente, ¿cómo ha evolucionado la presunta toxicidad de los tratamientos farmacológicos? Inicialmente, para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, pues dábamos dosis altas de corticoides. Los corticoides, que son necesarios para la vida, lo damos a dosis altas para controlar la inflamación, pero claro, dados a largo plazo tienen efectos muy deletéreos sobre la masa ósea, sobre la tensión, sobre la grasa, sobre la arteriosclerosis que provocan a largo plazo. Y luego dábamos tratamientos que no controlaban el sistema inmune, sino que mataban el sistema inmune. Dábamos citotóxicos, medicamentos que se utilizan muchas veces para tratamientos cancerosos, de leucemias. Entonces, claro, eran muy tóxicos porque facilitaban, y sobre todo también los corticoides, crean una inmunosupresión, y las infecciones eran la principal causa de que se nos muriesen nuestros pacientes con nuestras enfermedades, porque teníamos que darlo a largo plazo, estos medicamentos tan tóxicos para el sistema inmune. Esto ya ha terminado, estamos controlando la respuesta del sistema inmune y solamente los mecanismos inmunológicos están modulados. Evidentemente puede haber más fácilmente algunas infecciones, de hecho lo sabemos. Algunos de los medicamentos biológicos, por ejemplo, tenemos que testar a los pacientes para que no hayan tenido previo contacto con la tuberculosis, tenemos que descartar la tuberculosis o otras infecciones intracelulares que llamamos, pero el control que hacemos del sistema inmune es parcial, con lo cual el sistema inmune sigue reaccionando ante las infecciones y por lo tanto la morbilidad que hay entre infecciones es mucho menor con estos nuevos tratamientos biológicos, de hecho hacen vida normal. Bien, y por último, y también relacionado de alguna forma con el concepto de toxicidad, háblenos de posibles factores ambientales que puedan incidir o que esté demostrado o que se presuma que pueden tener incidencia en las enfermedades autoinmunes. Sabemos que algunas de estas enfermedades autoinmunes sistémicas están facilitadas por el contacto con determinados virus. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, que destruye las glándulas salivales y la secreción lagrimal, muchas veces se descubre un virus que se llama virus de Steinbach dentro de estas células del sistema inmune y facilitan esta destrucción. El síndrome de Sjögren es muy frecuente, por eso la gente sin saliva y sin lágrimas realmente lo pasa mal. Si lo cogemos al principio evitamos esta destrucción. Hay determinadas arteritis que llaman de temporal, que es un tipo de vasculitis, que también parece que tienen relación con determinadas infecciones virales aparentes que sirven de gatillo para disparar al sistema inmune y atacar las propias paredes de las arterias, con lo cual es peligroso. En una arteritis temporal se pueden quedar ciegos si no se diagnostica rápido. Los tóxicos ambientales se sabe que provocan una respuesta inmune alterada. Por ejemplo, si un ambiente contaminado crea una inflamación en la mucosa de los bronquios y la cavidad oral, y eso facilita el que el sistema inmune se altere y reaccione contra proteínas que están modificadas en nuestro propio organismo. Entonces, en algunas personas esta modificación de estas proteínas sirve de acicate para desarrollar este sistema inmune anómalo que luego le ataca al resto del organismo. Doctor, pues muy amable, muchísimas gracias por sus palabras y espero que hasta otra ocasión. Espero que la investigación en el sistema inmune siga siendo apoyada y en pocos años podamos tener muchas más soluciones para estas enfermedades. El doctor Francisco Javier Navarro, que hoy nos ha acompañado en este 6º simposio de enfermedades autoinmunes sistémicas, es responsable del comité local organizador precisamente de este 6º simposio que se celebra aquí en Elche, y reumatólogo del Hospital General Universitario de Elche, además de profesor asociado de Inmunología y Biotecnología de la Universidad de Alicante.